Dicen que el que tranza no avanza, un dicho pues muy viejo y hasta cierto punto muy triste en México, porque de pronto y hace mucho tiempo pues se creó una fama de que los mexicanos éramos tranzas, ¿no? Y realmente pues desde luego que como en todo país pues hay gente mala, hay gente buena y gente tranza, ¿no? Sin embargo, fíjate que en ocasiones cuando tú vives en la Ciudad de México te acostumbras a ciertas prácticas y te voy a comentar algo. Si tú vas a visitar la Ciudad de México hay cosas de las que sí deberías de cuidarte para que disfrutes tu estancia en esta bella y hermosa ciudad. Pero fíjate que el día de hoy vamos a hacer un experimento. Hay un youtuber muy famoso y muy querido por mucha gente que se llama Gabriel Herrera. De hecho, pues yo le tengo mucho aprecio porque además es de mis masters. De hecho, tomé por ahí un curso con él de precisamente de cómo hacer viajes en YouTube y todas esas cosas. Y es un chavo buenísima onda. Él y su esposa Angie. Hace poco vi un video que sacó Gabriel Herrera en una visita que hizo a la Ciudad de México acerca de las estafas de las cuales puedes ser víctima si visitas la Ciudad de México. Hay algunas que pudieran ser cierto y otras que a lo mejor ya no son tan vigentes, pero que de todas maneras pues hay que tomar en cuenta. Entonces el día de hoy vamos a reaccionar un poquito acerca del video que hizo Gabriel Herrera y de las supuestas tranzas o posibles tranzas o estafas que te pueden hacer en la Ciudad de México. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México mágico. Un México en el que sin duda alguna pues de pronto escuchas cosas ahí medio feas en los noticieros, en las redes sociales. Pero mira, realmente es un país que siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Un país donde hay muchísimas cosas que disfrutar. Ya sea que vivas en la Ciudad de México y te traslades a otro estado, o bien que nos visites del extranjero, o si eres paisano y regresas a visitar tu ciudad, tu país y demás, ¿no? Entonces miren, vamos a ver qué es lo que dice Gabriel Herrera acerca de estas estafas, sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México. Estafas y timos, chequen ustedes. Y es que pueden llegar chicas tan guapas como Angie, pero en grupo, ¿no? Y tú quedas en el medio de las chicas, ¿no? Se te abalanzan así de repente y empiezan a meterte mano por todos lados. Y esto le sucede a los hombres, obviamente, este tipo de estafa-robo, porque tú te sientes... ¡ay, guapa! Te sientes halagado. Las chicas están aprovechando de sacarte la cartera, el teléfono y todo lo de valor que tú tengas contigo. Este robo, porque no es una estafa, este robo, pues no es algo que fuera tan común. Quizá a lo mejor si te pudieran llegar a ver extranjero con algún acento, ya sabes, acá, pues se nota cuando eres turista, ¿no? Es posible que sí ocurra, pero tampoco es, por ejemplo, en el centro histórico, en zonas así que ya están muy vigiladas. No es tan frecuente que ocurra. Sí puede ocurrir y debes de tener mucho cuidado cuando de pronto ves a un mimo, a un conjunto musical, que hay mucho en el centro histórico de la Ciudad de México. Y de pronto hay como mucha gente, pues obviamente estás ahí viendo y pues estás como concentrado en el show, en el espectáculo. Y puede más bien que te saquen la cartera, no tanto que se te amontonen y no tanto que te asalten de esta forma. Desde luego es una práctica que sí puede llegar a ocurrir, pero no es una práctica tan común. Vamos a ver qué otra estafa nos platica el Gabo. ¿Cuál es una que hayan sufrido o de algún familiar o amigo cercano que hayan sufrido, que es súper común y que bueno, cayó? No caí, pero es un señor que, por ejemplo, pasa uno corriendo y dice de que oye, se te cayó, y recogen una bolsa con una cadena. Okay. Ponte que es una esclava, un collarcito. Okay. Como el color es amarillo, te dicen que es de oro, que no sé qué. Entonces te empiezan a aventar el verbo de que no, pues esta cadena dice que trae precio de 18,000. Bueno, esta estafa sí sigue siendo todavía un poco común. Digo, pues obviamente es un local el que se lo está platicando. Y sí suele pasar exactamente que alguien se encuentra una supuesta cadena de oro o algo muy valioso. Y pues ahí como que te empieza a tirar el verbo para que tú digas, oye, pues está todo dar. Entonces, ¿sabes qué? Mira, vamos al banco, dame tú una parte. Aquí dice que cuesta 20,000 pesos. Pues dame 2,000 pesos y ya que se te quede. Porque pues de todos modos a mí no tengo manera de venderla, nadie me va a creer, van a pensar que yo me la robé y demás. Entonces tú dices, bueno, pues suena buen negocio si trae una etiquetita que la cadena, la pulsera o la joya, la alhaja cuesta, no sé, 20,000 pesos y este cuate te pide nada más 1,500, pues el negociazo de tu vida y, oh sorpresa, resulta que terminaste estafado porque, en efecto, la pieza, la valiosa pieza, pues es más chafa que otra cosa y cuesta mucho menos de 1,000 pesos, te puede costar 100 pesos, ¿no? Esta estafa, bueno, pues es como todavía un poquito más real. Vamos a ver qué otra estafa nos platica Gabriel.
llegó una chica y empezó a acusarlo de que la estaba grabando y la estaba acosando. Obviamente que el chico empezó a decir, no, pero ¿qué estás diciendo? No, yo no estoy grabando nada. Y ella empezó a manotearlo y a como a gritar y a acusarlo, ¿no? Como para que él se sintiera muy intimidado. Y esto lo hacen para después pedir plata. Es decir, bueno, yo te dejo tranquilo, no te acuso con la policía, pero dame plata. Ya también es vieja, muy vieja. Incluso, bueno, esta sí le pasó a un compañero reportero que venía en el metro. Y en efecto, una chica de pronto pues, se para y empieza a gritar que le estaba tomando fotografías, le habla a un policía y demás. Afortunadamente, bueno, pues mi compañero se identificó como persona de la prensa, les enseñó el teléfono, que no tenía nada, ni fotos ni video de esta muchacha, y pues evidentemente lo dejaron ir. Pero todavía sí puede ser un poquitito que se dé esta estafa donde en efecto pues la chica dice que la estás grabando o la estás acosando con tu cámara del teléfono y que si no le das una lana te va a denunciar ante el Ministerio Público. Y obviamente como pues sí se le tiende mucho, y qué bueno, a querer a la mujer cuando es víctima de algún tipo de acoso sexual, pues obviamente sí te mete en un problema, y en lo que se investiga, en lo que se averigua, y pues le tienes que hablar a un abogado y cosas por el estilo. Entonces como que mejor, para que sabes que ahí nos vemos, cuánto quieres, mira, traigo esta lana, y se la das. Ya hace mucho que no escucho este tipo de estafa, pero bueno, por lo que veo, digo, pues alguien se la platicó a Gabriel y seguramente sigue existiendo. Digo, pues ahí no hay más que tener calma, o sea, como que tener esa seguridad de, mira amiga, ya conozco la estafa, sé que me estás engañando, sabemos que esto no va a terminar en nada bueno, porque los dos vamos a terminar perdiendo el tiempo en el Ministerio Público, y sabes que finalmente no vas a tener absolutamente nada, ya me sé la estafa. Vamos a ver qué otra estafa nos platica el buen Gabo. En este caso es muy común que preparen pacas de dinero, o ustedes crean que son pacas de dinero que se encontraron, pero no se las van a encontrar solos. Siempre va a haber alguien al lado que les va a decir, mira, una paca de dinero, y va a querer repartirla con ustedes por haberla encontrado juntos. Entonces te va a decir, vente, vamos a ir para otro sitio apartado para repartirnos la plata y no hacerlo aquí tan público. Como te apartaron para un lugar supuestamente a repartirte la plata, pues lo que suceda es que te quieran robar. ¿Qué sería la más probable? Que te quieran robar, que te quieran asaltar, que te lleven a algún lugar apartado. Pues mira, ¿quién te va a dar el dinero así, no? Te encuentras una bolsa llena de billetes y, ay, mira, vente, vamos a repartirla entre los dos. Pues obviamente eso no va a pasar. Pero fíjense que muchos de estos asaltos o robos o estafas, pues obviamente saben cómo identificar a la víctima. Saben que es una persona que camina con cierta inseguridad, que se ve que viene de algún lugar del interior de la República, que ve algún turista que viene del extranjero, no lo sé. Entonces simplemente hay que tener mucho cuidado. Estas oportunidades no caen así del cielo, entonces obviamente pues lo mejor es decir, no te preocupes, mira, quédate con el dinero, a mí no me interesa, gracias, bye, y vámonos caminando, ¿no? También se te pueden acercar para pedirte alguna información, alguna dirección, para simplemente distraerte. Y cuando normalmente que uno está cargado de cosas y alguien te viene a abordar, tú, bueno, usualmente puedes poner las bolsas en el piso. Cuando tú haces eso, mientras que te distraen, viene una persona detrás de ti y se lleva todo lo que pongas en el suelo que te pertenece. Cuando vienes a ver, pues ya no tienes nada, y pues la persona que te distrajo no tiene nada que ver, porque pues tú no vas a saber que andan juntos y no lo puedes acusar. Bueno, pues es un robo a todas luces, y pues es algo también de lo que te debes de cuidar, ¿no? De estar siempre a las vivas, sobre todo pues si es un lugar donde hay mucha gente, tú traes varias bolsas, pues obviamente no descuidar tus bolsas, no descuidar tus compras, tu maleta si es que traes tus cámaras, hacia alguna backpack o algo así. Mira, lo mejor siempre pues es como traer una bolsita muy bien agarrada, una backpack si es que vas de compras, una un poquito más grande, o algún tipo de bolsa de esas que son cruzadas, y de preferencia traer tus bolsas por delante. Esto, pues más que estafa, pues esto ya es un robo a todas luces, ¿no? Vas caminando y de repente alguien te tropieza, y resulta que al tropezarlo le tumbaste el teléfono y se partió la pantalla. Pero es un teléfono que ya está dañado, que está malo. Esa es la estafa. Te van a obligar a que se los repares, y si no se los reparas, van a venir otra cantidad de personas a obligarte a hacerlo, ya sea pidiéndote dinero o que realmente lo repares en uno de los lugares donde reparan teléfonos en esos tianguis. Entonces tienen que tener mucho cuidado de cuando estén por allí, ver bien por dónde van y evitar tropiezos con la gente, porque esto también puede suceder. Ese es muy vigente todavía, y en efecto
Pasa mucho en el centro histórico que de verdad la persona pues hace como que tú le estropeaste, le rompiste el teléfono, la pantalla se la estrellaste. Evidentemente es una pantalla que ellos ya traían estrellada y te intentan sacar una lana. No tanto que los lleves a reparar como dice Gabriel, porque pues eso no les causa absolutamente nada. El teléfono ya es incluso un teléfono viejo. Pero sí también hay que tener cuidado y como bien dice, y creo que es un muy buen consejo que da el buen Gabo, de pues ir siempre a las vivas, ¿no? Digo, sé que a veces hay que ir turisteando un poquito y todo, pero pues ahora sí que como dicen, un ojo al gato y otro al garabato. Si bien estar disfrutando de lo que estás mirando y observando a tu alrededor, pues de pronto sí echar un ojito a las personas que te rodean y que se te pueden acercar con ciertas intenciones de este tipo. Y aquí se concentra una cantidad de restaurantes, de negocios y que te van a estar ofreciendo a medida que vayas pasando, caminando por allí, el invitarte a las diferentes terrazas para que te tomes algo, para que te comas algún tentepié y puedas tener vistas muy bonitas de este lugar. El problema está cuando no preguntas los precios antes de pedir eso que vayas a consumir. Y es que miren, usualmente las cartas en este tipo de lugares donde ya están acostumbrados a estafar, pues no tienen los precios. No digo que todos esos lugares sea el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes llegan, piden una cervecita, piden algunos snap y ustedes creen que va a ser una cuenta bastante modesta, porque bueno, un par de cervezas, un par de tentepiés no será mucho dinero. Hasta puede llegar a alcanzar los 1,000 pesos. Como no preguntaron precio usualmente y no vieron los precios en la carta, pues te cobran lo que les dé la gana. Hay personas que han comido en este tipo de lugares y han tomado cualquier tipo de bebida, incluido jugo de naranja, y los jugos de naranja se los han cobrado en 500 pesos. No, bueno, esta estafa es vieja y yo no sé por qué hacen videos de esto y las autoridades, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, pues obviamente no ha hecho absolutamente nada, lamentablemente, porque pues las vistas son bonitas, son lugares privilegiados. Fíjense que eso es un poquito a veces lo feo. Yo no sé tú qué piensas, te invito a que me lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Por qué si tienen un lugar tan bonito, tan agradable, pues no hacen algo realmente? Ok, que sí suban un poquito más los precios, porque pues un lugar turístico, una terraza, pero que te cobren lo que es, digo, pues lo que decía, un jugo de 500 pesos, pues ¿dónde, no? O sea, hay restaurantes a los que tú sí sabes que son muy caros y que pues, seguramente tienen un muy buen servicio, una comida muy exquisita, una vista privilegiada, algún servicio, y de entrada sabes que son lugares caros. Yo no sé por qué este tipo de lugares, en lugar de estar estafando a la gente y sacándole dinero, como lo comenta Gabriel, pues realmente que hagan un restaurante bonito, agradable, y que sí te cobren quizá un poquito más. Mira, tú irías con mucho gusto. Yo creo que tendrían más turistas, porque realmente ha habido tantos videos que yo no sé realmente si siga cayendo mucha gente o la gente ya no caiga en este tipo de lugares. Oye, y en este punto te digo que si este video te está gustando, bien de alguna forma te está haciendo utilidad, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo, para ti es total, absolutamente gratis, y a mí créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Claro, no es el tipo de contenidos que hago comúnmente, reacciones de videos, pero sí me llamó mucho la atención porque, bueno, pues si tú ya me sigues y si me vas a comenzar a seguir, te vas a dar cuenta que entre otras cosas y entre otros muchos lugares que visito, pues sí te presento muchas cosas bien interesantes acerca de la Ciudad de México. Entonces como que mi temática es mucho de ve, visita, explora, conoce, pero desde luego también pues hay que tomar en cuenta la seguridad, tu integridad y conocer este tipo de detalles para que tu visita, pues en este caso a la Ciudad de México, pero finalmente al lugar, al país, a la región que tú vayas, pues tomes en cuenta muchos factores para que tu viaje sea placentero y no regreses con una mala y con una amarga experiencia. Vamos a ver qué otra estafa nos presenta el buen Gabriel. Son este tipo de personas que, bueno, leen el tarot, que leen las cartas, que son especies de, no chamanes, pero gitanos, podríamos decir, ¿no? Te van a decir así de repente, te van a ver caminando y que vienes hacia ellos y te van a decir, estoy viendo que estás pasando por un mal momento, yo tengo un tercer ojo, estás separándote de tu pareja. Te van a inventar cualquier cuento para, pues, decirte que van a rezar por ti, que te van a ayudar para resolver todos tus problemas, y ellos te van a decir, no te estoy pidiendo plata, yo no estoy queriéndote sacar dinero, solo dame para las velas que voy a utilizar para rezar por ti. Y ustedes le van a decir, ok, ¿cuánto cuestan las velas? No, te va a decir 200 pesos una vela. Fíjate que esta, por ejemplo, yo la verdad no la conocía, eso de que voy a rezar por ti, pues dame una lana para las velas, pero mira qué buen tip, qué buen consejo, la verdad sí los he visto desde luego, pues les traigo muchísimos videos, sobre todo el centro histórico de la Ciudad de México,
Pero yo no me conocía esta estafa, yo pensé que pues, era gente que realmente pues, te leía la mano y te echaba las cartas. Y a los que creen en esto, digo, yo no creo en nada de esto, pero a los que creen en esto, pues que obviamente pues les hagan el trabajo que ellos buscan, ¿no? Hay otra cosa que tienen que tener mucho, pero mucho cuidado. Y ahí sí que miren, es mejor dar poco y que no les quiten todo. Porque resulta que hay personas que se te van a acercar y ofreciéndote alguna estampilla de San Juditas. Entonces te van a decir, ay, colabore con una estampillita de San Juditas y no sé qué, y ta. Entonces es mejor que siempre les ofrezcas algo y decirle, bueno, mira, te colaboro con tanto. En vez de decirles, no, mira, no tengo nada, no te puedo dar. O negarte, simplemente te van a después amenazar con algún objeto cortopunzante en el que te van a robar todo. Mira, esto de las estampitas también no es algo nuevo, pero esto pasa más que nada, ¿sabes? O pasaba, yo no sé si siga ocurriendo en la Basílica de Guadalupe, donde precisamente te decían, mucho cuidado, no permitas que se te acerquen a darte una estampita de la Virgen. Y es que fíjate, qué feo porque juegan con la fe de uno, ¿no? O sea, dices, oye, pues si me están dando una estampita de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe y me la están regalando, pues ¿por qué no aceptarla? Y ándele, ahí es donde vienen este tipo de estafas o de robos, porque pues estos más bien ya son robos. O también lo que dice de San Juditas Tadeo, sobre todo los días 28 de cada mes, en la iglesia de San Hipólito, que está muy cerca de la Alameda Central, que ya se las he presentado en algunos otros capítulos. Bueno, pues ahí también te pueden eventualmente ofrecer alguna estampita de San Judas Tadeo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, al final de cuentas, mis muy queridos amigos, yo creo que estemos donde estemos, ¿quién te va a regalar algo de la nada, sin conocerte, sin que haya empatía? Digo, es distinto cuando pues alguien te da un obsequio, incluso te acercas con algún artesano y te dice, mire, le regalo esta pulserita porque le compraste algo. Bueno, ahí es distinto porque pues, eres el marchante y es lo que le llamamos el pilón a lo mejor, ¿no? Pero ¿quién te va a regalar de la nada sin conocerte y nomás por tu linda cara? Es decir, mira, te regalo lo de la paca de dinero, vamos a repartir el dinero, lo de la cadenita, o en este caso una estampita. Entonces, muy bien, Gabriel, realmente no aceptes absolutamente nada porque en esta vida, mis queridos amigos, nada es gratis y menos, pues ahora sí que si te ven la cara de turista. Vamos a ver, creo que viene la última estafa que nos comenta Gabriel Herrera. Resulta que por aquí ustedes puede que sean estafados queriendo estafar. ¿Cómo es esto, Gabriel? Dirán ustedes. Pues resulta que aquí la mayoría de la gente que viene a buscar ese servicio particular que ofrecen aquí en esta plaza quiere estafar. Entonces ya no son ustedes los estafados, sino probablemente sean ustedes los que quieren estafar. Y digo ustedes para aquellos que pues buscan ese tipo de cosas. No es con ustedes. No sé si me entienden. Pero es que miren, me impresionó saber esto. Sucede que en la plaza de Santo Domingo, donde nos encontramos, aquí ofrecen un servicio particular y es que te puedes graduar de lo que tú quieras. Puedes tener un título universitario de la carrera que quieras. Obviamente nada legal, a cambio de un buen dinerito, y esa persona en ese caso va a estafar porque se va a dedicar a una carrera que realmente no estudió jamás y puede llegar a ser de médico inclusive. Imagínense ustedes lo bueno que debe de ser ese título, que también debe quedar hecho para el punto de que ustedes puedan llegar a un sitio a ofrecer su trabajo, su servicio, que cuando vean ese título crean que es real. Bueno, mira, esto es algo que también era una práctica muy común. Sé que hoy es mucho más difícil pues falsificar algún tipo de documento porque pues evidentemente en algún momento todo era creíble en papel nada más. Hoy pues gracias a toda la tecnología que existe, al internet y demás, es muy fácil saber si tu documento que estás presentando es falso o es verdadero. Más, pues obviamente la cédula profesional y cosas por el estilo. Entonces vamos, ya no es algo tan fácil que tú puedas, pues como dice Gabriel, ¿no? O sea, a lo mejor entrar a trabajar a una clínica, a un hospital del sector salud o del sector privado, nada más porque presentaste un título. Pues obviamente debes tener una serie de requisitos más y ya todo está pues capturado a través de internet. Y yo no sé si se sigue haciendo esto. Digo, vamos a recordar que la Plaza de Santo Domingo también es muy famosa y es lo que más le ha dado fama, porque mucha gente va a imprimir ahí, a elaborar sus invitaciones para sus bodas, bautizos, 15 años y demás. Y hace muchos años, algún día te voy a llevar por ahí, digo, a ver si luego a veces es difícil grabar en estas zonas, pero ahí había los famosos
No sé si eran escribanos o escribientes, digo, si tú conoces el término correcto, déjalo en los comentarios, pero la gente que no sabía escribir en los portalitos que están ahí, pues se sentaban personas con sus máquinas de escribir para que tú le pudieras escribir una carta, pues a tu novia, a tus papás, si es que tú te habías venido muy joven a la Ciudad de México y les querías mandar una carta, pues obviamente no existía otra forma de comunicación más que las cartas. Entonces estos cuates lo que hacían es que te escribían la carta y te la ponían en el sobre y ya tú ibas al correo y la mandabas. Es un lugar muy bonito, es un lugar precioso que tiene muchísima historia. Incluso pues enfrente hay un museo muy bonito. De hecho estamos viendo aquí el edificio que estamos viendo es el edificio de la Secretaría de Educación Pública, imagínate. Frente al edificio de la Secretaría de Educación Pública que ocurran estas cosas que nos platica el buen Gabriel Herrera. Híjole, pues son cosas ya difíciles de creer. Seguramente sí, a lo mejor podrían seguir haciendo estas prácticas. Yo creo que ya no es algo tan común. Pero bueno, mis queridos amigos, pues esto es más o menos la opinión de un youtuber muy famoso, de un youtuber que ha recorrido muchos lugares del mundo, del buen Gabriel Herrera, a quien desde luego le mando un fuerte abrazo y ya sabes, pues la invitación desde luego para que te suscribas a su canal de YouTube, un canal extremadamente exitoso, más de 2 millones de suscriptores y te digo que pues él también eventualmente de pronto hace cursos, da clases de YouTube, que yo pues he tomado y la verdad he quedado bastante contento con sus cursos y sus clases. Y por eso quise reaccionar un poco acerca de esta visita que él hizo a México y de las estafas. Y quiero reiterar mucho, si tú visitas otro país, otra ciudad, otra región del mundo, ya sea que vengas de otro estado de la República Mexicana, la Ciudad de México, o si vienes del extranjero, o los que vivimos en Ciudad de México y vamos a otros lados, como que siempre hay que estar... No te quiero decir alertas de una forma paranoica, porque entonces pues no disfrutaríamos nuestros viajes, nuestros paseos, ¿no? Simplemente pues sí, darte muy bien cuenta de cuánto cuesta cada servicio, como decía Gabriel Herrera en las cartas del restaurante, siempre cuidar muy bien tus pertenencias y demás. Fíjate que hay muchos otros consejos que te puedo dar, digo, como reportero viajé muchísimas veces por muchos lados y ahora... Como creador de contenidos en esta bellísima plataforma que es YouTube, pues también suelo de pronto hacer viajes y demás. Entonces de pronto voy a estar así como que dándote algunos tips, algunos consejos de qué aplicaciones te van a servir, de qué cosas tienes que cuidarte y demás. Si te gusta esta temática, pues ya lo sabes, comparte este video, déjalo en los comentarios, suscríbete y demás. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y pues hay que estar abusados y a las vivas siempre. Y para que sea un paseo bonito. Para que llegues a contar lo hermoso que viviste y no lo feo, ¿no? Bye.